ejemplo, hubo muchos años donde yo lo que me daba para mantenerme por una semana de operaciones buenísimas y luego estaba todo el año que si para arriba, que si para abajo, pero que no... O O sea que digamos que sea que... lo que ganabas quizás en una semana te ayudaba a compensar todo el siguiente semestre, ¿no? Por ejemplo. O el año. Por ejemplo, el 2020, a pesar de todo, pues todo el dinero que gané, el nivel de estrés fue tal que yo pensé que no quería vivir otra vez otro año así. O sea, Ya. fíjate tú. Digamos que por las mañanas o durante la jornada estaba ganando un dinero y luego por la tarde estaba intentando digerirlo. Una de las cosas que igual me ha hecho vivir de la bolsa ha sido que, y esto es igual un poco que igual la gente no le parezca muy bien, Ujú, que no tenía un plan B, o sea, en fin, tienes que buscar tu trabajo, no tengo currículum, voy a ujú. estar explotado, puteado toda la vida. Ya. Ujú. Entonces, claro, para mí no era morir ahí. Hola traders, ¿qué tal? A medida que pasan los años y conozco a más traders, más me sorprenden las formas que existen de ganar dinero en los mercados. De verdad, es algo increíble. Cada trader nuevo que conozco, una nueva forma que aprendo de ganar dinero en el trading. Y el caso de hoy, de la entrevista de hoy, para mí es de los más sorprendentes que he visto en mucho tiempo. Es alguien que cuando lo conocí ya me di cuenta que operaba algo distinto, porque opera acciones españolas. Y además, lo más sorprendente es que hace un tipo de operativa que muy pocos pueden hacer. Porque es una operativa que suele perder, es decir, que normalmente pierde, gana, está en break-even, no gana mucho, se queda con pequeños pellizquitos, siempre más o menos igual, pero de repente hay una semana al año o un periodo en el año en el que gana todo el beneficio de ese año. Y eso mentalmente no está todo el mundo capacitado para aguantarlo. Pues lleva haciendo esto desde cuando se operaba mirando el teletexto, cuando no habían gráficos. A alguno le sonará eso, desde hace más de 20 años en bolsa. Así que sin más, os dejo con esta entrevista que me apetecía mucho traer aquí en el canal. No puedo decir el nombre del trader porque por su privacidad, ya que yo le pedí por favor que viniese aquí al canal a explicar su tipo de trading, su estilo de trading, porque quiero que lo conozcáis. Creo que siempre va bien tener más miras abiertas hacia otro tipo de traders para que veáis que se puede ganar dinero de muchas formas. Pero él me pidió en contraparte que sí, que vale la entrevista, pero que por favor le pixelase la cara porque no quiere ser conocido y es totalmente respetable. Así que espero que con su voz os sirva. Espero que os guste mucho esta entrevista, traders, que aprendáis muchísimo como siempre, mucho profit. Dadle profit, valga la redundancia al vídeo si os gusta lo que hago, y nos vemos en el próximo vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. De Muy verdad, bien. te lo agradezco que hayas aceptado charlar, porque sé que nos conocemos hace tiempo, hemos tenido Sí. tiempo para poder charlar y conversar, y sé que te cuesta hacer esto, ¿no? De hecho, no te gusta mucho, por eso la gente también está viendo que tienes la cara pixelada, pero te agradezco de corazón que hayas querido compartir tu historia y tu trayecto como trader, porque creo realmente que puede aportar muchísimo, y sé que es un gran esfuerzo por tu lado, así que te lo agradezco de corazón. Sí, hombre, muchísimas gracias por invitarme. Al final es poco salir de la zona de confort, pero bueno, al final siempre hay que salir de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, pues si sirve para ayudar a algunas personas, pues por mí, perfecto. Eso es, tío, eso es. Vale, pues si quieres, para que la gente te contextualice un poco y te ponga en el lugar en el que estás, ¿puedes explicar un Sí. poco cómo empiezas, quién eres, cómo llegas al trading, todo lo que consideres? Bueno, es una historia un poco larga, pero voy a intentar hacerla un poco resumida. Ujú, Bueno, yo soy inversor en bolsa, 46 años, llevo invirtiendo desde 1996, 97. Yo, a ver, yo entré un poco en este mundo de la bolsa a través de mi padre, que, bueno, una vez que estaba de vacaciones, legislé su agenda ujú, y, y vi operaciones de bolsa y el tío estaba ganando dinero, operaciones a 6 meses y tal, se metía a Santander y tal, y digo, joder, 50% en 6 meses, ¿qué ujú, pasa aquí y tal? Y bueno, me picó un poco el gusanillo. Y él sabía que estaba yo metido, bueno, no metido, pero en cierto modo lo seguía y todo eso. Y coincidió con una operación en bolsa que va a salir a cotizar un valor que se llama Adolfo Domínguez, muy conocido. ujú. Eh, y bueno, había unas condiciones ahí muy complicadas porque la gente, había mucha demanda. Entonces, había como, bueno, así para resumir, recuerdo que daban una cantidad muy limitada de acciones y él la daban por DNI. Entonces me pidió mi DNI y ahí la operación salió muy bien, ganó un dinero y me lo dio a mí directamente. Inviértelo. Y eran como unas 90.000 pesetas. Pero estaba la peseta, o Sí. sea, imagínate. Entonces, bueno, pues ahí empezó mi historia. Y yo realmente empecé operando con valores seguros y tal, pero vi que las comisiones eran altísimas. Entonces, ahí es donde se empezó a forjar realmente mi operativa, que la fui mejorando en cierto modo, pero no me quedaba más remedio que invertir en valores de altísimo riesgo porque las comisiones primero se comían una parte importante de 90.000 pesetas, que igual son 500 y pico euros. Ujú. No sé si eran en aquel momento un 3% por operación, o sea, por compra y venta. No sé si era compra y venta o compra y venta, o sea.
vamos, que yo tenía que correr unos riesgos muy altos. Entonces estaba buscando lo más volátil, o sea, la operación pelotazo, Claro. para poder ganar un dinero que además yo no tenía la sensación de que yo lo había ganado porque me lo había dado mi padre. Ujú. Entonces era de la nada sacar ahí un porcentaje importante. De estos muchos años, desde el 97 hasta el 2006, intentando levantar eso. Y estuve algún año metido en algún valor de algún chicharro de estos Ujú. que estabas pillado y no podías salir y tal. Y bueno, luego, bueno, hasta el 2004, 2005, que realmente empecé a ganar dinero, porque realmente ahora entiendo que el mercado estaba bastante favorable. Y ya como para más o menos para el 2006, yo ya empezaba a ganar bastante dinero y le dije a mi padre, no hace falta que me paguen los gastos, que Ujú. yo ya me sostengo. Ujú. Y ese dinero multiplicó muy bien hasta 2007 o así, y ya empecé a fliparme pensando yo que, bueno, pues que aquí esto estaba chupado, Ya. en 2 años tenía un yate, voy a ser vecino de tal jugador del Real Madrid, aquí al Sí. lado, tal, bueno, soy un crack Ujú. y ya la he pegado, y ya la he liado, ¿no? Ujú. Y llegó la crisis de 2008. Ujú. Entonces ya con la crisis de 2008, bueno, tocó lo que tocaba realmente, que en su momento era pues un hostiazo de mucho cuidado. Ujú. Realmente, digamos que me arruiné Ujú. totalmente. Bueno, llegué a un momento en que casi me arruiné, me recuperé un poco, pero luego me arruiné totalmente y ahí yo creo que fue mi verdadero aprendizaje. Eh, no sé cómo decirte, yo creo que todos los años que estuve ahí y tal, aprendí muy poco y realmente en ese tiempo en donde yo me arruiné es cuando aprendí de verdad y aprendí muchísimo más que todos esos años. Ya. Porque, bueno, pues me quedé sin dinero, le pedí prestado a mi padre y, bueno, me estuve ayudando. Yo ya tenía un sistema en el que, bueno, invertía en CFDs, invertía un poco de dinero y luego intentaba multiplicarlo, ¿no? Como era apalancado, si salía bien, pues sí que podías multiplicar tu dinero. Y así lo intentaba, pero las operaciones no salían, eran operaciones de muy alto riesgo y llegó un momento en que, bueno, pues eso, mi padre cada vez me debía más, o sea, perdón, Ujú. yo debía cada vez más a mi padre. Y mi padre no me quería prestar más porque no, o sea, no, Claro. porque era una cantidad ya importante. Entonces era una situación muy límite y yo pues llegó un momento en que sí que pude recuperar el dinero, recuperé el dinero de mi padre y recuperé lo suficiente como para estar ligeramente tranquilo. Ujú. Ya aprendí que, bueno, tenía que tener una gestión monetaria. Yo, en el momento en que estaba muy, muy mal, pues hombre, evidentemente lo pasé fatal, pero me prometía que si salía de ahí tenía que hacerlo de otra manera y tenía que controlar un poco más los riesgos porque eso no podía volver a pasarme. Ujú. Porque claro, está el dolor que no quieres volver a repetirlo. Como no quieres volver a repetirlo, pues tienes que tomar medidas. Entonces, me recuperé lo suficiente como para estar ligeramente tranquilo, pero no tenía tampoco muchos ahorros porque al final, pues la mitad de lo que había ganado se lo devolví de las deudas de mi padre. Entonces, luego, pues pasé unos años, digamos hasta el 2014 o así donde estaba en una especie de desierto. Yo estaba intentando levantar eso, me daba para vivir y me daba para ahorrar un pelín, pero no me daba como para estar tranquilo. Tenía siempre como la espada de Damocles ahí, ¿no? Sí. Entonces, y luego hubo alguna vez en que estuve a punto de levantar eso bien, pero volví a traer para abajo. Ujú. Porque al final, cuando corres muchos riesgos, es lo que pasa. Ujú. Que igual metes un pequeño porcentaje de tu cartera, pero son valores de mucho riesgo, lo ganas. Bueno, ya es lo que suele pasar, ¿no? Entonces yo pensaba que llega un momento, bueno, ahí me volví loco muchas veces, pensaba que el destino me tocaba estar ahí abajo y que cada vez que intentaba levantar me volvía para abajo, era el destino. Entonces hubo un momento ya en 2015 que sí que lo pude levantar bien y multipliqué mi dinero otra vez mucho y tal. Y ahí es donde, bueno, pues tenía una situación muy buena, pero emocionalmente muy alterado, pues porque soy un poco así, en cierto modo, que no gestiono tan bien el éxito. Suelo estar más cómodo peleando desde abajo y tal, para eso. Cuando estoy arriba suelo estar un poco más alterado. Bueno, sin el poco, igual bastante más. Entonces, en cierto modo, cuando llegué ahí arriba, digamos, todas las puntos que pueden hacer que tú ganes los tenía en contra, porque al final los valores que me había metido, en cierto modo, habían subido mucho y tenían un camino para abajo. Y luego yo, al estar alterada, era más difícil mantener la frialdad, digamos, a la hora de operar. Entonces volví a bajar, luego, bueno, pues 2020 otra vez volví a subir mucho
volví a bajar a pesar de los intentos que se hicieron y tal. Ujú, Y ahí sigo, bueno, peleando. Me da para vivir, me da para tener cada vez más ahorros en el fondo, pero bueno, para estar ahí en la guerra ujú. y eso. Qué bueno. Es una historia que creo que a la gente le va a encantar, sobre todo porque cuando yo te escucho, eh, creo que después de tantos años en bolsa, no conozco a tanta gente que esté tanto tiempo en bolsa, ¿no? Mm. Y más después de varios golpes, ¿no? Porque al final, si tienes Yo un, muchísimos golpes me llevo, sí. claro, si tienes un trayecto lineal y te va todo bien y luego lo dejas porque ya te has forrado, pues entonces es más fácil. Pero si cuando creces, luego te caes, tienes que volver a crecer, eso, joder, genera Sí, muy difícil. es complicado, es muy complicado. Sí, Y por eso me parecía muy curioso poder preguntarte algunas cosas que luego indagaremos un poco más en la parte psicológica porque creo que tienes mucho que aportar. Pero una vez visto este trayecto, tú durante todo este tiempo no aprendiste de nadie, ¿no? Es decir, fue algo totalmente autodidacta. sí. Además, de hecho, en aquella época pues no había toda la información que hay en Internet. Yo ya en los últimos años, pues no sé cuántos años, pero ya cuando empecé a mirar cosas de Internet, bueno, en YouTube y todo esto, Ujú, pues los procesos que iba haciendo yo lentamente para ir mejorando mi operativa a base de golpes, pues igual te explicaba alguien conocido el trayecto del trader y, joder, me sentía identificado y digo, joder, qué fuerte, es ya. verdad, tal, no sé Ujú, qué. Y entonces, claro, todo fue autodidacta y bastante complicado porque es a base de prueba-error y no es prueba-error, es que como que me golpeaba muchas veces por errores de operativa que me venían pues igual de operativa social, no sé cómo decirlo. Es como que la gente que viene de fuera, que no tiene mucha experiencia, tiene una forma de pensar y operar, pensamiento social o algo así que va en contra de la operativa. ujú, Y yo muchas veces tenía ese pensamiento que para cambiarlo a operativa, o sea, para aprender de la lección, igual me tenía que haber dado 20 leches, pero te digo en serio, 20 ujú, leches me has pegado. ujú, Por ejemplo, algo tan básico como, yo qué sé, voy a abrir un corto porque este valor ha subido mucho. Esto es absurdo. Pero hasta que yo aprendí a eso, ujú. me di golpe, pues igual 20 veces, hasta Ya. que ya después de 2 años aprendí la lección y digo, esto no funciona así. Entonces, es a base de leches. Ujú. Y así fue. Camino tortuoso es el de aprender a base de golpes es tortuoso, Tremendo. pero también es quizás el más sólido y al final yo creo que mucha gente que nos está viendo hoy en día tienen recursos para aprender que quizás tú no, de los cuales no pudiste disfrutar o que igual no pudiste acceder, pero también eso te da a ti ahora la categoría de poder decir, mira, yo he pasado por eso, igual tener cuidado, ¿no? Entonces, Sí. viendo esto, que fuiste autodidacta, que llevas mucho tiempo en bolsa, que has tenido periodos muy buenos de bonanza, y también buenos periodos de crisis o de vacas flacas, cuando empiezas a tantear este terreno del trading, de lo que significa, ¿por qué escoges, o sea, primero qué mercado escogiste y por qué escogiste ese mercado? Bueno, en su momento cogí acciones Ujú, porque no conocía más. Y es que en el momento en que yo empecé estaba el teletexto, la información estaba en el teletexto, veía las cotizaciones cada 3 minutos cuando pasaba la barrita del teletexto. A veces, igual para que te dé la información en tiempo real, tienes que llamar al teléfono que tenías que pagar, no sé si 100 pesetas o 1 euro para que te dé la cotización en tiempo real. Y yo no conocía más que las acciones. ujú, Entonces, cuando ya me metí en acciones y tal, como que forjé una base de todo y cuando he intentado salirme de ahí es cuando no soy rentable. ujú, Pues, en cierto modo me sirvió para ser rentable en donde me metí, pero luego es como una especie de trampa donde yo, cuando intento salir de ahí, no consigo ser rentable porque estoy habituado a operar de una manera que funciona o funciona a largo plazo, digamos, ujú, con la operativa de acciones. ujú, Y como soy una persona que soy poco paciente, que es uno de los defectos que tengo a la hora de operar, pues no suelo operar a un plazo más o menos largo, a no ser que haya cometido un error y, ujú, no, y haya hasta que me haya quedado atrapado. ujú. O sea, tú en este caso escoges el mercado de acciones, pero Sí. acciones son españolas, son americanas, son... Son eh, españolas ujú, porque he probado en otros mercados, igual puede funcionar en algún mercado latino, porque yo funciono mucho por adelantarme como a la psicología de masas, ujú, a cómo se va a comportar la gente. Entonces tienen que ser valores que no sean de excesiva capitalización para que no se metan demasiados fondos, porque ya los fondos ya complican mucho. ujú, Que hay veces que puedes ver algún patrón de algún fondo, pero me siento más cómodo con que no aparezcan muchos fondos. ujú, Y, y eso, entonces estoy más cómodo con operativas, pues igual swing trading, ujú. intradía, pero a más plazo a no ser que no queda otra. Ujú.
¿Y esas acciones españolas en este caso son algunas en concreto o estás totalmente diversificado? Al principio eran algunas, luego he ido ampliando, he intentado coger de mediana capitalización para que sea algo más, para que tenga más volumen, porque el problema que yo tengo muchas veces es que yo no puedo hacer, poner stop loss directamente, porque igual hay valores que tienen tan poca capitalización que te pega un hachazo para abajo y entonces lo vendes muy por debajo. Entonces tienes que andar haciendo una especie de stop mental Ujú, donde haces una especie de salida ordenada. ujú, A veces sale bien, a veces sale mal, te obliga a estar atento y cuando no estás atento cometes el error de despistarte, pues te quedas atrapado. ujú, Tienes que hacer, lo que yo suelo hacer luego es una especie de, un invento mío que es una especie de media, que no suelen recomendar la media, pero ahí me suele salir bien, que es una media en un momento clave, en un sitio clave ahí abajo, de modo que si se recupera, tú ya puedes salirte. ujú, Pero ahí ya como ya te has pegado una leche, yo suelo estar atento y no se me suele pasar, que si la media donde sueles coger no funciona, salirte con los valores que has hecho media para ujú, esperarla más abajo. Pero al final eso tiene mala pinta, que al final la jugada buena o la jugada que tiene que ser es tener un stop loss para que eso no te pase, porque al final es buscarte la vida para salirte más o menos indemne. ujú. Sí, porque a mucha gente le sorprenderá eso, ¿no? El hecho de que tú no tengas un stop loss fijo. Sí, La mayoría de traders de acciones hacen esto, también tienen una construcción mental de dónde tiene que salir, pero luego pueden pasar mil cosas, ¿no? Y esas cosas, eso es, y a mí me eh, pasa de vez en cuando, y claro. ese es el problema. Ujú, Lo que pasa es que, claro, yo, además, cuando estuvimos en 2020, ujú, me comentaste de poner una alarma y tal, ujú, y la verdad que sí, pero no sé por qué todavía no acabo de solucionar ese tema. ujú, Entonces, cuando me meto en otros activos donde sí que es, porque al final hay volumen y tal, pues no siempre me acuerdo del tema de stop loss, ujú, y entonces al final, cuando yo, por ejemplo ya he hecho tantas operaciones, ya tengo como bastante visión a largo plazo y voy ya después dándome cuenta de que es que, ¿para qué te metes si es que sabes que a largo plazo vas a perder? Porque si te pillas en una de estas que no has puesto stop loss, la hostia te vas a pegar va a ser enorme. Igual has hecho 5 operaciones buenas y la sexta es mala, has tenido un 80 o un 85% de acierto y vas a perder dinero. total, ¿Entiendes? Entonces, totalmente. eso tiene que ser al revés, tenía que ser igual. Ha habido algunas veces donde yo he operado donde tenía una opción rentabilidad-riesgo muy buena y yo qué sé, me salían mal 2 de cada 3 operaciones y en la tercera me salía tan buena que ganaba Ujú. a pesar de ello. Claro, porque tú a día de hoy, por ejemplo, tu tipo de operativa tiene una alta tasa de acierto, ¿no? Es decir, en general sueles acertar más de lo que fallas, dejas correr mucho los beneficios, porque ya mencionabas los temas de los chicharros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo gestionas tú a día de hoy la tasa de acierto versus el ratio de beneficio y riesgo que asumes? Pues mira, realmente no lo calculo, Ujú, simplemente me hago una idea cuando veo, es que es como mucho más subjetivo, más que todo análisis, todo lo que hago es mucho más subjetivo. Entonces, cuando veo un valor, que veo una oportunidad, pues veo que igual ya la posibilidad de corrección ya es muy baja y luego puedes ganar muchísimo más de lo que puedes perder. No hago un cálculo de 2-1, 3-1, lo que sea, ¿no? ujú, Sino que yo ya más o menos veo que igual por la cantidad de operaciones que he hecho, que ya eso, si hago, por ejemplo, esa operación 10.000 veces, gano dinero. Y ujú, eso es, en el fondo, cómo deberías de operar realmente, operar bien, ¿no? A veces, mm, digamos, por muchos factores, igual no haces la operación bien porque pues no sé, bueno, pues te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? De que me han pasado, pues igual, por ejemplo, cuando cojo muy buenas rachas, sin querer me empiezo a operar peor, ujú, porque como que te vas relajando, estás acostumbrado a que siempre te va en tu camino, pierdes ese punto de vista que tienes que deberías de tener cuando inviertes en un valor de que cualquier cosa debería pasar y así si te baja no te sorprende, ya tienes un plan. Entonces, pues yo creo que sí que así deberían ser las cosas. ujú. Sí, digamos que tú no te enfrentas a los mercados de una manera cuantitativa, sino que eres discrecional en este caso, Sí. y por ello, cuando tú tomas una decisión, lo tomas más por lo que interpretas del mercado en tiempo real que no por decisiones quizás más automatizadas, ¿no? Sí, a ver, yo por ejemplo no uso robots, no uso sistemas, entonces al final todo depende de mi cerebro. Tienes que evaluar tu cerebro que vaya bien. Eh, tienes que tener un punto de vista muy honesto, muy, o sea, a ver, esto lo he ido aprendiendo con los años, ¿no?
pero tienes que ser honesto contigo mismo cuando las cosas van mal, para ver qué es lo que has pasado, ser un experto de tu psicología para ver cuáles son tus puntos débiles y entender todo lo que pasa. Yo en cierto modo he entendido todo lo que me pasa. Lo que pasa es que muchas veces me frustro cuando me doy cuenta de todo lo que me pasa y luego sigo. Ya. O sea, que el hecho de que haya aprendido no me ha servido para solucionar cosas, Ujú. sino que sí que te puede servir para evitarlas o para tomarlas en cuenta, te puede ayudar, pero a veces lo que me dio mucha rabia muchas veces cuando entiendo lo que me pasa es que a pesar de que sé lo que me pasa, me sigue pasando. Ujú. Entonces, siempre tienes que vigilarte a ti mismo, porque tú eres el robot, digamos. Y entonces, por ejemplo, una persona que tiene un sistema automático ya funciona con un sistema, ya eso va independiente, ya no te va a fallar, tal. Tu sistema es tu cerebro. Entonces, tienes que vigilar que todo, o sea, tienes que revisar que todo lo que estás haciendo va según el sistema. Y muchas veces es complicado, sobre todo si te afectan las emociones. Las 100%. emociones es un peligro. Ujú. Sí, al final el tema de la psicología es bastante complejo porque un trader discrecional como tú tiene muchas ventajas en cuanto a capacidad de adaptabilidad, de poder tomar Sí. o sea, decisiones en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que no tiene alguien que ha operado de manera automatizada, pero por el otro lado también tiene sus partes buenas tener algo automático porque las La emociones, presión. claro, exacto. A mí me interesa mucho el caso de un trader como tú porque cuando tú tomas una decisión en los mercados, lo haces pensando más en cuánto puedes ganar, entiendo, ¿no? Es decir, tú ves, haces un análisis, imaginemos que tienes que ponerte delante de la pantalla a primera hora o a la hora que ahora te lo preguntaré, Sí. la hoja de ruta que tomas a la hora hasta tomar el trade, hacer el clic, en cómo se hace, en qué se basa, si no tienes esas pautas que tendría alguien automatizado, ¿cómo es ese proceso? Pues conociendo un poco, es que ya cuando veo un gráfico muchas veces la sensación que tengo es que este valor va a subir, este Ujú. valor va a bajar. Análisis técnico sí, pero muy básico. Entonces, yo, a ver, yo todavía, o sea, me refiero, no soy un trader que sigo en periodo de aprendizaje. Entonces, Ujú. por ejemplo, muchas veces tengo una lucha interna entre el dinero o operar bien. Ujú. Entonces, yo debería operar bien y entonces coger los traders que sé que a largo plazo, digamos, por ejemplo, esta operación, si esta operación la haces 500 veces y es la misma operación, la repites 500 veces y se quita al final la suerte, porque al final el factor azar, suerte y tal, yo creo que se equilibra una vez que se han hecho muchas veces, es como tirar los dados, tiras los dados, igual te salen 5 veces un 6 al principio, pero tiras 1000 veces y lo que debería salir un 6 es lo que debería corresponder en cuanto a probabilidad. Ujú. Entonces, eh, joder, se me ha ido el hilo. ¿Me puedes Sí, repetir? sí, sí, claro, por supuesto, que el hecho de que cuando tú tomas un trade lo haces a través de una, te preguntaba por la hoja de ruta que seguirías, ¿no? Que cómo tomas esa sensación de decir, ahora sí que quiero tomar ese trade, considero que es el correcto. Pues eso, en la sensación que tengo yo. Realmente, yo, por ejemplo, en su momento apunté una serie de cosas, sobre todo en el 2020, cuando en realidad me costaba digerir todo lo que estaba ganando en aquella época, supongo que porque la gente se quedó en casa con lo del COVID Ujú. y mucha gente se puso a operar en valores que igual, entonces aumentó el volumen. Ujú. Entonces, por la mañana estaba ganando dinero y por la tarde yo estaba intentando gestionarlo y muchas veces le daba vueltas a la cabeza y estuve haciendo una especie de apuntar todas las cosas que debería hacer y tal, porque tenía realmente miedo a perder lo que había ganado. Ujú. Entonces, pues ahí tenía apuntado muchas cosas que, pues, a ver, te podía decir, igual lo dejamos para otro momento. No, no, lo que tú consideres, ¿eh? Es decir, al final yo quiero que la gente vea más o menos cuál es tu plan de actuación cuando haces un trade. A ver, te puedo decir el plan que tenía, pautas antes de empezar, pautas operativas. Bueno, tenía que tener una serie de reglas relacionadas con el sistema, gestión de riesgo. Ujú. Revisión de gráfico, control o sea, por ejemplo, mirarlo desde un punto de vista objetivo. Cuando, por ejemplo, a veces igual estaba en un valor y no sabía qué tenía que hacer, si salirme o no, porque al final hay veces que tenías dudas, pues igual lo que hacía era mirar desde un punto de vista de tercera persona, si no estuviese invertido, si sería una operativa atractiva o no. Ujú. Entonces, claro, como tú eres un sujeto que estás invertido, es muy fácil que las emociones que te impidan verlo desde como tendrías que verlo. Entonces,
es una lucha contigo mismo que te obliga a forzar un poco un punto de vista objetivo para que la probabilidad tengas a favor, porque si tú Ya. quieres vivir de esto, tienes que ganar al final a largo plazo más dinero, tienes que pensar más en largo plazo que en la siguiente operación, entonces es más operar bien que en la siguiente operación, que todos tenemos tendencia a pensar en la siguiente, con el tema de corto plazo y todas estas cosas. Ujú. Entonces, bueno, pues vigilar, no despistarte. eh, a pesar de que igual alguna operación tienes que salirte con pérdidas, pues si ves que la mayor probabilidad es que baje, pues ser honesto y vender cuando al final eso te provoca un cierto pues, disgusto. Ujú. Y cuando las cosas van bien, pues intentar que no te afecten las emociones. Es que controla las emociones, en cierto modo. O sea, Y a veces es difícil. tu trading en general se basa en eso, ¿no? Intentar tomar decisiones y luego a partir de ahí gestionar las emociones que estás sintiendo en ese momento. Sí, yo en su momento, bueno, si te contara las situaciones en las que estuve yo de dificultades en cuanto a, por ejemplo, yo me acuerdo que en una época me dio la cabeza, me dio por pensar que si la operación que estaba haciendo me salía bien, esa es la operación que había que hacer, Ujú. sin contar el factor suerte ni Ujú. nada de eso. Ya. Entonces, claro, yo ahora me di cuenta, pero cuando tú igual necesitas, sobre todo, ganar dinero y estás apegada al dinero y entonces cuando estás en la operación estás deseando ganar y tienes las emociones ahí aceptadas, es como que se te pone una especie de nube donde no ves con claridad. Total. Ujú. Entonces, ese es el problema muchas veces, que si no lo ves desde fuera o consigues mirarlo de una forma clara, no puedes operar bien. Ujú. Si tu sistema es ganador, al final tiene que ser fuera de las emociones. Es como un robot, sota Ujú. caballo rey, ya Ujú. está. Correcto. ¿Y podrías especificar un poco, por ejemplo, cuando hablas de sistema o de estrategia, qué buscas tú en una acción, por ejemplo? De manera general, no hace falta que des nada que sea privado, pero cuando tú ves los gráficos y identificas en qué acción quieres meterte, ¿qué crees que hay ahí? ¿Qué crees que ves? Bueno, veo igual una oportunidad. Igual, por ejemplo, suelo tener una serie de valores que puedo seguir y vigilarlos. Entonces, muchas veces igual puedo ver una zona donde igual un valor puede reaccionar. Ujú. Igual una zona de soporte, una zona. O igual puede haber una noticia que muchas veces estás vigilando las noticias destinadas al valor. Y si esperas una noticia, te intentas adelantar a lo que puede reaccionar la gente. Al final es un poco adelantarse a lo que puede hacer la gente. Si hay un valor que se esperan unas buenas noticias, unos buenos resultados trimestrales, pues muchas veces lo de compra con el rumor vende con la noticia. Ujú. Tú entras antes de que compre la gente con el rumor. Y cuando salen las noticias, si puede ser un poquito antes, sales pitando. Ujú. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Ujú. Digamos que puede haber muchas más, pero, por ejemplo, eso es adelantarse a cómo reacciona la gente emocionalmente. Yo estoy pues muy ligado como somos latinos y tal, pues más emocionales y entonces me siento cómodo con valores latinos, españoles, puede ser alguno portugués, tal. Ujú. Cuando ya me meto en otros valores, por ejemplo, voy en el mercado americano, eso va a otro rollo y cada vez metido allí he salido un poco escaldado. Ujú. Entonces, digamos que he probado otras Ujú. opciones, pero no me han salido bien y tendría más dinero si no me hubiese metido, pero al final como que lo tienes que probar, ¿no? Ya. Ujú. También podría haber sido interesante haber simulado, ¿no? Que Ujú. hubiese sido, en vez de ir directamente Ujú. a meterte ahí, haber simulado. Pero bueno, para mi desgracia, pues no me motivaba a ir simulado Ujú. y bueno, lo he pagado, la Ujú. verdad. Total. Pero bueno. Y me parece muy interesante también el hecho de que es seleccionar aquellos valores que tengan que ver más con una cuestión cultural, por ejemplo, porque quizás interpretas mejor cómo es la toma de decisiones de ese tipo de grupo de personas. Cuando tú, por ejemplo, entonces entiendes que utilizas, por ejemplo, de cierta manera, zonas técnicas como de soporte y resistencia, entiendo que solo utilizas eso. Sí, Y... alguna cosa más, Ujú. pero más bien básico, porque Vale. entiendo que un, un análisis complicado hace que igual menos gente lo siga, al ser más complicado. Porque Ujú. muchas veces lo sencillo suele funcionar mejor. Entonces, soy de ese estilo, ¿no? De Ujú. pensar así. Y a partir de ahí utilizas un catalizador, por ejemplo, de noticias o de un fundamental que te ayude a decir, vale, si esto ocurre, como se supone que tiene que ocurrir o como tú piensas que va a ocurrir, yo quiero entrar antes de que ocurra porque cuando la Sí. gente actúe yo saldré de eso, ¿no? Sí, porque yo he visto, claro, yo llevo muchos años, entonces he visto muchas situaciones, por ejemplo,
pues eso, se espera una mala noticia, el valor baja antes y luego cuando sale la noticia y se confirma, pues sube. Ujú, No siempre, porque evidentemente nunca es un ingrediente más para dificultar todo, ujú, pero, pero el porcentaje, o sea, digamos que suele, lo de siempre, si lo haces 1000 veces, ganas dinero. Entonces lo ujú. aplicas. Y si la vez que lo aplicas te ha salido mal, pues te jodes. Sí, O sí. sea, en cierto modo, es que no siempre cualquier pauta funciona, pero, por ejemplo, una cosa muy complicada que alguna vez lo he hecho yo un poco así, es, en cuanto a pensamientos y tal, es, eh, por ejemplo, que a pesar de que igual una operación que a largo plazo o operándola muchas veces es positiva, si te sale mal, no estar satisfecho de haber hecho la operación a pesar de todo, a pesar de que has perdido, porque has seguido la plantilla, digamos, que deberías hacer para que a largo plazo sea rentable. Totalmente. Es como Entonces, separar el sacar resultado. eso es Claro, complicado. sí, 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 100%. Iba a decir que eso, separar el resultado del comportamiento, ¿no? Que el comportamiento sea lo importante y no tanto el resultado. Sí, Mm, eso es. Entonces, bueno, pues eso, digamos que yo tengo, por ejemplo, más pautas por experiencia de los mercados, ujú, pero es un poco adelantarse a cómo reacciona la gente. Pues la ujú, gente reacciona emocionalmente, eh, entonces tú lo ves antes y como mucha gente, al final, la mayoría de la gente que invierte desde fuera acaba perdiendo, ujú, pues suelen tomar decisiones, la bolsa suele funcionar diferente del pensamiento general. La ujú, gente que suele venir de fuera, que no tiene mucha experiencia y tal, tiene una forma de pensar, yo no sé, yo lo suelo asociar como social, ujú, y que suele funcionar al revés. ujú. Entonces, muchas veces cuando dicen, oye, voy a invertir porque ha bajado mucho, o voy a invertir en este valor porque acaba de salir una buena noticia. Eso suele ser al revés. Ya. Compra con el rumor, vende Ujú, con la noticia te sales y esa persona pues estará flipando porque acaba de invertir en un valor que acaba de salir una buena noticia y está bajando. ya. Entonces ese es el tema. Qué bueno, tío, qué bueno. Y cuando operas, en este caso, ¿lo haces en muchos a la vez, muchos activos a la vez, o te focalizas en uno, esperas a cerrar y luego te vas a otro? Es que desgraciadamente yo por mi tipo de operativa estoy un poco a expensas de las oportunidades que me da el mercado. Normalmente no hay muchas oportunidades, entonces es como que suelo estar a la espera. Yo, Ujú, por ejemplo, hubo muchos años donde yo lo que me daba para mantenerme por una semana de operaciones buenísimas y luego estaba todo el año que si para arriba, que si para abajo, pero que no me comía una rosca o poco, o sea, quiero que... Entonces, eh, pues, pues eso, o O sea que digamos que sea que, lo que ganabas quizás en una semana te ayudaba a compensar todo el siguiente semestre, ¿no? Por ejemplo. o el año. Ujú, Y es súper complicado gestionarlo emocionalmente. Lo que pasa es que yo afortunadamente o sea, para, por un lado tiene un lado bueno y por otro lado malo. Era un poco inconsciente. ujú, Porque es muy difícil digerir que estés 9 meses esperando a realmente ganar dinero, cuando en cierto modo, igual en aquella época estaba un poco con la espada de Damocles y luego de repente lo ganases en una semana. Y en una semana estabas flipando porque, claro, estabas acostumbrando a no ganar casi nada o quedarte a la par y luego de repente, venga, ya. es muy complicado eso, o sea, Ujú, refiero, eso era un problema más. Yo, en cierto modo, me metí en una especie de jaula de que te hace, por lo menos en mi estilo de sí. operativa y Ujú, valores y tal, donde sí que me ha servido para vivir, pero tiene sus problemas y lo que pasa es que con el tiempo, con los años me he ido acostumbrando y entonces, en cierto modo, ya no me sorprende tanto, ya sé cómo va, ujú, tampoco ahora mismo opero de esa manera, de que ujú, lo recupere toda una semana, eso fui cambiando mi operativa para que fuese un poco más estable, en ujú, cierto modo, porque era muy, muy, muy inestable ujú, y ahora puede ser un poco más estable, en ujú, cierto modo, todavía puede ser demasiado inestable, pero bueno, pues lo he controlado un poco y ya me he acostumbrado y en cierto modo lo que me da un poco de garantías es que yo siempre cuando he bajado he aprendido a mejorar, o sea, el hecho de que te empieces a preocupar y tomar medidas y tal, es como que cuando empiezo a bajar o que las cosas no salen bien, empiezo a operar mejor. ujú, Cuando estoy en la cima, ujú, empiezo a operar peor. ujú, Ese es el problema, porque yo vi un vídeo que me gustó mucho
el mosquito de Wall Street, Ujú, que cuando él explicó, porque además me sentí muy identificado porque también operan acciones. Creo que recordar que dijo que cuando empezó a ganar dinero de verdad se volvió perfeccionista. Y ujú, ahí yo vi las diferencias entre él y yo, porque él se mantuvo ya, o sea, digamos que tuvo éxito, y yo, de cierto modo, cuando llego a, digamos, entre comillas, al éxito, pues, de cierto modo, vuelvo a bajar, aunque sí que es cierto que voy teniendo cada vez más ahorros y ujú, tal, porque él, claro, él iba siendo perfeccionista, que es una cosa que mejora la operativa, y yo en cierto modo, pues me altera porque no ujú, estoy acostumbrado a estar ahí arriba. Luego los valores que estoy acostumbrado a meter han subido porque para ganar todo ese dinero han subido. O sea que solo queda casi una dirección. ujú, Y entonces, pues todo confluye a lo lógico, ujú. a que al final vuelves a bajar. Ya. Entonces, Ujú, digamos que yo estoy ahí sobreviviendo y que tengo más ahorros a largo plazo, pero bueno, ahí se ha quedado. ujú. Sí, me parece muy interesante porque lo que dices, eso de que cuando te sientes más cómodo cuando estás en mala racha que en buena racha, es Sí, justo por el tipo de operativa, ¿no? Porque claro, muchos traders seleccionan un tipo de operativa sin pensar en si serán capaces de tolerarla. Y no todo el mundo está preparado, como tú dices tú, a ganar en una semana lo que vas a ganar en un año. Y luego mantenerte igual de comportamiento esperando que vuelva a ocurrir eso. Es normal que te sientas más cómodo en otros momentos porque es lo que más habitualmente experimentas. Entonces, cuando sí. ocurre el periodo de bonanza, te sientes un poco perdido porque dices, ostras, no estoy acostumbrado a qué tengo que hacer ahora, ¿no? Es que es complicado. Claro, además te podría añadir otra cosa, también mi perfil psicológico, porque yo al final, por ejemplo, en nuestros estudios he sido de estos de intentar aprobar, Ujú, de pelear para no sobrevivir, pero para pasar la línea. Entonces, luego tengo un perfil más discreto, no me gusta llamar la atención. Entonces, en cierto modo, el éxito es llamar la ujú, atención, estar ahí arriba, sacar sobresalientes en los exámenes y tal. Entonces, estoy como más fuera de mi zona de confort. ujú, Entonces me siento más desubicado. Y luego como que me siento más, o sea, me altera bastante. Por ejemplo, el 2020 a pesar de todo, pues todo el dinero que gané, el nivel de estrés fue tal que yo pensé que no quería vivir otra vez otro año así. O sea, ya. fíjate tú. De beneficios, ¿eh? Hablamos de... Sí, pero en general, o sea, la conclusión que llegaba es, a pesar del dinero que he ganado, Mm, no lo, no lo, no lo repetiría. ya. Y Mm. eso es Es bastante fuerte. llamativo, Sí, porque al sí, final sí. es mucho dinero que has ganado, pero... Ujú, Y es curioso, porque a veces dices, hostia, mi objetivo es ganar dinero y hay veces que cuando acumulas mucho, por lo menos en mi caso, me genera un estrés, ¿eh? Que total. yo me acuerdo que según iba subiendo, me iba adaptando poco a poco a mayores cantidades que iba, pero iba como lento, ¿no? Y siempre, digamos que por las mañanas o durante la jornada estaba ganando un dinero y luego por la tarde estaba intentando digerirlo, Ujú, digerir las cantidades que estaba ganando y todo eso. Y claro, mi perfil psicológico no es el ideal del trader. Pues por eso me ha dado como para sobrevivir, porque en realidad una de las cosas que igual me ha hecho vivir de la bolsa ha sido que, y esto es igual un poco que igual la gente no le parezca muy bien, ujú, que no tenía un plan B, ujú, porque siempre tenía el plan de vivir de esto, que lo veía como, guau, qué guay, ser independiente, no tener un jefe, es genial, haces lo que te da la gana, tienes tu horario y tal, y lo otro era, para mí, por lo menos en su momento, cuando lo veía así, ujú. hace muchos años era, o sea, refiero, tienes que buscar tu trabajo, no tengo currículum, voy a Ujú. estar explotado, Ya, voy a estar aguantando un jefe, buah, voy a estar ahí, vamos, puteado toda la vida. ya. Ujú, Entonces, claro, para mí no era morir ahí. ujú, Entonces, yo me acuerdo que había situaciones en las que si hubiese tenido un plan B, pues lo hubiese dejado. ujú, Pero como no tenía plan B, pues forzaba y así, pues presionando, podía. ¿Podía haber salido mal? Pues sí, la verdad que podía haber salido mal, pero bueno. Al final, ahí estoy. O sea, que pude sobrevivir cada año que pasa, en cierto modo, como a largo plazo tengo algo más, pues tienes más colchón y estás más tranquilo en ese sentido. Y todos esos riesgos que tenías se los has echado para atrás. Pero yo a veces recuerdo, por ejemplo, épocas en las que flipo cómo, cuánto porcentaje tenía que ganar para mantenerme y cómo conseguía seguir operando y seguir trabajando. Y el hecho de haber aguantado, yo creo que era porque era un poco inconsciente ujú, de en qué situación estaba. O ujú. Se ven, sea que bueno, entiendo que se ve en perspectiva eso, ¿no? Que en ese momento tú lo sí, que cuando, quieres es cuando ves ser... perspectiva, Claro. uf, Ujú.
tremendo. Es un tema este el del plan A o el plan B, porque claro, mucha gente entenderá, y estoy de acuerdo con eso también, en que si hubieses tenido un plan B, como tú dices, igual hubieses llegado donde estás ahora. Entonces, es curioso, Es es complicado, lo del plan complicado, A, es plan B, complicado, porque sí, sí. claro, si no tienes plan B, o sea, refiero, es normal que tengas un plan alternativo por si las cosas no salen bien. Pero si, claro, es muy fácil que en bolsa llegue un momento en el que te pongan tan al límite que recurras al plan B. Entonces, yo no sabría qué decirte sobre eso. O Es sea, un debate, es un debate, es un qué es tema, sí, mejor sí. o qué es peor, Ujú, igual, no lo sé, no te ujú. sabría decir. Totalmente, O sea, estoy de acuerdo contigo. es que ya creo que depende también de cada uno, de cada psicología. Es que cada uno es un mundo. Yo he conocido a gente con, pues que yo qué sé, con algún colega que invierte también. Nadie así profesional, pero gente que invertía así. Cada uno tiene un perfil psicológico y hay gente que está que puede invertir. Hay gente que puede ser incluso recomendable que invierta y hay gente que le diría yo, pero es que tú no deberías de volver a invertir porque es que en el momento en que estás invertido estás como súper alterado. Igual, por ejemplo, yo que sé, con algún colega, oye, me he metido en tal valor, tal, oye, pues me meto, nada, no sé qué, y nada más compra te dice, oye, ¿a cuánto vendo? Y yo, Ya. espérate, Ujú, espérate que vaya a hacer la evolución, vaya a ver, no sé qué, y parece como que le queman las manos, ¿no? Una ujú. persona que se altera tanto de esa manera y luego le ves que está alterado emocionalmente por las cosas, no eso, estás perdido. 100%. Yo, por ejemplo, en un momento, yo conocí a bueno, un amigo que estaba haciendo pruebas y cuando operaba simulado, y entonces, bueno, operaba, no sé si operaba en el futuro o lo que sea, y cuando simulaba, las cosas le salían bien. Era esa persona, digamos, Ujú, era la persona que conocía. Va, esto pierdo, cuando baja tranquilo, tal y cual. Luego al día siguiente operó y metió 500 euros y era otra persona. ujú. Súper alterado, súper pensando en el dinero, no pensaba en la evolución del valor. Entonces, claro, eso es difícil de gestionar. Y una persona que se altera de esa manera, no, hay gente que no puede estar operando. Porque el trabajo que tiene que ser para controlar las emociones es tal que yo creo que no merece la pena. Te entiendo. Ujú, Perfil psicológico yo creo que es clave. ujú, Y luego, por ejemplo, cosas como la disciplina, paciencia, tal, son importantes. Yo no, yo de esos dos no tengo, pero sí, por ejemplo, tengo constancia. ujú, Entonces, yo creo que las otras serie de cosas sí que me han dado para mantenerme ahí. ujú. Pero si hubiese sido una persona más disciplinada, con más paciencia y tal, pues hubiese tenido un resultado mucho mejor. Y no hubiese peleado tanto conmigo mismo. Ya. Oye, ¿y tendrías también por ahí para intentar acompañar esto? No sé si lo tienes ahí preparado, si no, igual me lo puedes ¿El qué? enviar. Sí, que te voy a decir que si tienes por ahí a disposición para que lo pueda utilizar alguna imagen, por ejemplo, de algún tipo de operativa tuya que has hecho, algún tipo de entrada, no hace falta que la tengas aquí, si me la puedes pasar luego si quieres, en post Sí, edición. podría mirar a ver Mm, tipo de operativa. Te puedo poner ejemplos de cómo puede ser la mi operativa, puede ujú, ser, o registrado. Y claro, yo, ujú, en su momento, ¿te acuerdas que cuando estuvimos, lo registrábamos todo ujú, y tal? Pero yo ujú, no soy, o sea, en ese sentido soy también como el mosquito de Wall Street, que lo tengo registrado, o sea, me refiero, hay un punto en el que yo ya sé qué operativa es buena y qué es mala. ujú, Eso me hace que igual la operativa marcada te lo detecte antes. ujú, Y eso te salva un poco, ¿no? Pero nunca ha sido. Entonces, realmente no lo tengo registrado. Igual lo tienes registrado, pues las declaraciones ujú. de cuando haces la declaración, el resultado final y tal. No, no, también me refiero a un tipo de operativa, por ejemplo, de gráfico, ¿eh? No hace falta que sea nada privado, sino, por ejemplo, un ejemplo de un trade que hayas tomado o algo similar para que la gente diga, ah, vale, más o menos entiendo lo que hace, entiendo algo similar a eso, ¿tendrías? Sí, se puede hacer, Ujú, se puede enseñar alguna operativa típica, por ejemplo, para ser claros, ujú. igual la típica en la que sale bien, la típica en la que se me sale mal, por ejemplo. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Podrías, por ejemplo, pensar en alguna para cuando luego yo ponga las imágenes y explicarla? Imagínate una que te sale bien y una que te sale mal. ¿Qué crees que ocurre ahí? Bueno, digamos que la que se lee bien es igual una operativa en la que espero que llegue a unos niveles donde me pueda interesar entrar, que es una zona clave, digamos, porque al final cuanto más cerca de la zona clave antes te puedes salir y las pérdidas en caso de que salga negativa pues serían menores. Y luego si hay una especie bueno, si hay una reacción, pues mirar salida. Yo siempre he sido una persona que sabe mejor entrar que salir. Ujú, Como que no consigo pillar mejor las entradas que las salidas.
Hay muchas veces que igual te da la típica rabia de que te sales muy, muy lejos Ujú, de la subida que hace. Pero claro, es una cosa de aprender de que no puede ser perfecto y ujú, que, bueno, ¿qué es lo que hay? Que muchas veces pues no salen las operaciones. O sea, que tienes que dar con lo positivo, con el vaso medio lleno de que has ganado este dinero. ujú, Y luego la típica mala es la típica que me pasa muchas veces de entras en un valor y no has visto los riesgos que corres. ujú, Cuando no ves los riesgos que corres, pues cuando el valor no va en tu dirección como tú pensabas, que deberías de pensar en las dos posibilidades, si pensaras en las dos posibilidades, quizás no hubiese entrado en esa operación, es uno de los fallos míos. Pues luego cuando va a la baja y empieza a corregir, pues y tú no has salido bien o has salido muchas veces, lo que me pasa que cuando salgo no salgo con toda la operación porque tienes que salir después de forma ordenada y hay veces que no sales con todo, ujú, te quedas con parte de la operación. ujú, Entonces, claro, ya el valor ha bajado, esperas a un punto de entrada para hacer la media y ahí sí que tienes que ser estricto. En la media tú entras, porque al final si te vuelve a bajar y no te ha salido ahí, estás liando una gorda, pues estás ujú, acumulando operaciones donde estás perdiendo dinero. ujú, Pues haces la media ahí y en caso de que el valor recupere, pues vas a tener una media más cerca de tu segunda entrada que en la primera, porque al comprar una cantidad, la misma cantidad, has comprado más títulos al estar a un precio menor, entonces ahí digamos que tienes una salida más cercana ujú, para salirte. Y si puedes ver que igual puedes llegar incluso a ganar porque ves que el objetivo es más alto, pues ahí hay veces que lo hago, hay veces que no. No tengo una... Debería de tenerlo. Hay algunas cosas que sí, pero hay algunas cosas que todo es como más subjetivo. ujú, De cómo veo las probabilidades, cómo veo el gráfico. Igual en principio veo un objetivo de lo que puede hacer un valor, pero luego viendo el gráfico veo que no puede el valor porque quizá hay muchas ventas y entonces cambian mis planes. Todo es como no está, o sea, todo está en la subjetividad, digamos. ujú. Entonces, por eso siempre intento yo centrarme digamos, estar bien calibrado, tener las cosas claras, verlo, intentarlo. O sea, mucha lucha conmigo mismo para que el robot, digamos, que soy yo, Ujú, funcione como un sistema. total. Qué bueno. Y a nivel de horario, por ejemplo, mucha gente se puede estar preguntando cuántas horas operas al día. Depende, porque todo es como que está en función del mercado. O sea, a ver, normalmente la bolsa española, que es la que más me meto, pues abre a las 9, está en las subastas de las 8:30 hasta las 9, yo de las 8:30 vigilo y tal. Y luego vigilo bastante, pero luego hay un momento en que a las 12 así baja el volumen, entonces lo vigilo menos. Y Ujú, luego hasta las 5:30, a última hora también vigilarlo, porque hay muchas veces que igual tienes que meterte en algún valor de cara al día siguiente, entonces tienes que revisarlo todo bien. Yo antes tengo una especie de hábito que, bueno, si fuese disciplinado lo seguiría a pie de puntillas todos los días, hay veces que no, es la lucha que tengo todos los días conmigo mismo, que es, bueno, pues una serie de vigilar los valores, mirar las noticias a ver si, o sea, por ejemplo, yo tengo una lista de valores, entonces tengo que mirar el gráfico de cómo ha hecho la jornada, cómo tiene las velas diarias. Y luego vigilar y ver qué noticias, si hay alguna noticia relacionada con alguno de los valores y luego estar un poco atento. Digamos que suelo tomar, por ejemplo, yo suelo tomar guaraná, que es como la cafeína, ujú. digamos, cafeína para estar atento, porque Sí, es que sí. entras en la Ujú, selva, estás en la selva, estás dormido, estás despistado, más yo suelo ser un poco de tener la guardia baja, ujú, entonces ahí tienes que estar atento, sobre todo los primeros minutos y todo eso. Y bueno, unos hábitos, digamos, para estar atento, pues tener la mesa limpia, estar concentrado, intentar no estar pensando en otras cosas y tal. Eso es fácil que te pase, porque cuando estás con la bolsa como que te engancha, ¿no? ujú, Estás mirando tal y ujú. eso te estar fijándote todo el rato en eso, ¿no? Qué bueno, tío. Y ya para ir acabando también, me gustaría que hablas un poco del tema de las pérdidas, por ejemplo, y a nivel psicológico, ¿no? Porque el hecho de que hayas pasado por diferentes etapas en las que has perdido y luego has conseguido recuperar, seguro que te ha dado muchas tablas en cómo afrontar las pérdidas y aún así seguir remando. Eh, ¿Cómo o qué le explicarías a las personas respecto a cómo afrontar un drawdown, por ejemplo, que hayas aprendido? Bueno, a ver, lo que he aprendido ya, sobre todo en estos últimos años, es que igual tienes un drawdown en una operativa que igual es a largo plazo positiva. Entonces, tienes que vigilar si la operativa que has hecho, si la hubieses hecho muchas veces, es como tirar el dado. Tirar un dado y si la haces muchas veces,
Pues imagínate que con el dado tienes que la operación salga bien es un 1, un 2, un 3 y un 4, ¿vale? Ujú, Y luego tienes el 5 y 6 que ha salido mal. Igual te ha salido mal, igual te ha salido un 5. ujú, Pero si lo tiras 1000 veces ese dado, vas a ganar dinero. ujú, Entonces, tienes que mirar si esa operativa era buena. Si era buena y has tenido mala suerte, pues yo no haría nada. Otra cosa es que luego a la hora de vigilar veas que no, que la operativa has cometido tal error, entonces tienes que intentar ver cuál ha sido el error y para eso tienes que ser experto un poco en tu psicología, ujú. porque tienes que ver cuáles son tus defectos, tus miedos, cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Si tienes un mentor, pues igual es más fácil, porque él desde fuera puede ver los errores que has cometido, cuáles son tus puntos débiles. Por ejemplo, yo pues, no soy muy paciente, entonces trato de buscar operativas que no sean muy largas de plazo. Yo tengo un truco a veces que cuando algún valor me quedo en cierto modo que no me acabo de salir, pero pasa el tiempo, no me ha dado para salir, pero no acaba de subir y me tiene ya hasta el gorro. eh, lo que suelo hacer muchas veces es salirme y entrar después. Porque en cierto modo es como si me reseteara. Es como si la mochila que yo tenía de presión, porque ya estaba hasta las narices del valor, y eso me estaba complicando mi operativa y mi paciencia, me estaba colmando mi paciencia, pues en cierto modo te reseteas, buscas luego intentar entrar un poquito mejor y tal, y entonces sí que puedes tener más paciencia para esperar esa subida que es la que tienes en mente, ¿no? Claro, porque tú solo, en este caso, haces largos, ¿no? Porque no te lo he preguntado durante la charla, pero para que la gente entienda, tú solo compras en este caso, no vendes, ¿no? No sueles vender. No suelo vender porque no hay muchos brokers que te dejen vender en valores de mediana o baja capitalización. Ujú, Si no, abriría más cortos. ujú, Si pudiera, de hecho, algunas veces he estado buscando y tal, y es difícil. Entonces, a mí me viene mejor pues un mercado en que sea alcista en esos valores, porque bajista hay cuatro, hay muy pocos, tal, hay veces que tienes dificultades, igual no te dejan muchos títulos. Entonces, siempre lo veo mucho más complicado. Y como no estás tan acostumbrado, pues no te dejan mucho, pues como que funciona un poco de otra manera y, y luego no estás acostumbrado y no operas tan bien. ujú, Entonces, suelo meterme más a largo plazo, o sea, ujú. más a largo plazo, Sí, a operativos a largo. ujú. Y entonces, para acabar, Dani, Sí. imaginemos, ¿vale? Que tuvieses la posibilidad de coger un DeLorean. No sé si has visto Regreso al Futuro, que le pregunto últimamente mucho. ¿Cómo? ¿Has visto la película de Regreso al Futuro alguna vez? Sí. Vale, pues imaginemos que tienes el DeLorean y puedes volver al pasado, ¿no? Hace 20 años, en el 97 creo que has dicho, y te encuentras con el Dani de entonces, que está iniciándose Joder, con ese préstamo de su padre. Que, sabiendo lo que sabes a día de hoy, para intentar llegar al punto en el que estás hoy, que también es importante, ¿qué le dirías? le diría demasiadas cosas, ¿eh? Ujú, Porque yo muchas veces cuando me acuerdo de eso pensaba un poco en ese sentido, ¿no? Digo, si fuese yo a mi Dani del pasado, ujú, teníamos varias conversaciones claras. Hombre, a ver, le tendría que decir varias cosas. Yo puedo entender que con 90.000 euros 90.000 pesetas ujú, de entonces, que eran 500 euros, puedas jugártela, porque en cierto modo, pues era un dinero que no es tuyo y tienes mucho potencial y ahí tampoco podría decir mucho. Pero lo que sí que le diría es que si llegaba un momento en que yo ganase mucho, tendría que controlar los riesgos. Yo creo que el Dani del pasado me mandaría a mí a la mierda y tendría que darme la hostia para aprender la lección, ujú, porque yo me conozco y sé que a pesar de eso, yo me tengo que dar personalmente la leche para decir, mira, pues tenía razón. ujú, Pero bueno, eso es lo que le diría, el controlar los riesgos, porque al principio, claro, yo aprendí cuando no tenía casi nada que perder, porque bueno, pues al final no era mucho dinero y entonces estaba enfocado en ganar. Pero claro, para operar bien tienes que estar enfocado en controlar los riesgos. Y entonces lo tuve que aprender a base de palos. ujú. Es un grandísimo consejo. ¿Crees que en este caso que si hubieses controlado eso, tu experiencia como trader, si hubieses sabido, por ejemplo, en momentos adecuados controlar el riesgo, tu experiencia como trader hubiese sido más, no sé, más satisfactoria en este caso? ¿Crees que... Sí, sí, porque al final, a ver, claro, te das cuenta del error que has cometido. Igual ya en ese momento ya sabías que debías hacerlo, porque depende de la época que me digas. ujú, Y luego es un sufrimiento realmente, porque
Cuando estás pillado es complicado gestionarlo, luego te acostumbras en cierto modo y luego yo siempre me ponía en el peor de los casos, oye, si lo pierdo todo, tal, no sé qué, pues me pensaba, bueno, me queda este dinero y tal y cual y siempre que he bajado mucho me he puesto serio, ¿no? A la hora de... Es como que me sentía cómodo. Ujú, A pesar de que parezca surrealista, que igual pierdes dinero y te sientes cómodo, pero en cierto modo es como vuelves otra vez abajo a tu pelea, a tu vida, a la pelea que esté en tu vida, como con las notas y todo esto. Y en cierto modo es como que lo que te comentaba antes, cuando estaba yo abajo perdía, o sea, digamos, aprendes a operar mejor y cuando estás arriba lo desaprendes. Y ese ujú, es el ciclo en el que estoy, intento salir cada vez que estoy arriba, que cada vez que estoy arriba, como son cada 5 años, pues no puedo probar muchas veces, pero tenía el plan 2020 del piso, que era una forma de escaparme de las pérdidas que podía salir invirtiendo casi todo mi dinero en un piso ujú. porque veía que igual me volvía a poder pasar, porque también pasa una cosa, ¿eh? Eh, en cierto modo, cuando ganas mucho, a pesar de que me generaba estrés, también genera cierta adicción a ganar, Ya. genera adicción, entonces, y además lo he visto en más de una persona. Entonces, yo la única manera, porque soy un poco cabezón, de salir de eso era pegándome una leche. Ujú, Cuando era consciente de tal, intentaba hacer cosas, intentaba evadirlo y tal, pero te llamaba un poco correr los riesgos. Y al final cada vez corrías más riesgos. Igual el mismo porcentaje de tu cartera, pues era cada vez más dinero y eran valores que habían subido mucho. Entonces, claro, lo ves. Y en su momento, en 2020, lo veía. El problema es que a pesar de que en 2020 tenía mucho aprendido y había interiorizado muchas cosas para que no me volviese a pasar como en 2000, después de 2015, me volvió a pasar y eso sí que me dio un poco de bajón porque sabía lo que me pasaba, pero no evité que me volviese a pasar. ujú. Y bueno, hubo alguna recomendación tuya que no hice caso, como lo de poner stop loss, que me generó... La realidad de poner un stop loss me generaba un conflicto porque yo había valores que no veía, que igual tenía pérdidas, pero que no me daban salida y que veía que podían subir. Entonces digo, es que no puedo vender este valor. Entonces, eh, era un error Ujú. porque luego al final pues perdí más que el stop loss. Te entiendo. Sí, yo aquí, por ejemplo, siempre digo a la gente que opera como tú, por ejemplo, a nivel discrecional, sobre todo en las salidas, y más si haces un promedio, el tener un stop loss catastrófico, ¿no? Porque no hace falta que sea quizás uno fijo en un cierto lugar, porque la operativa no funciona así, pero sí que es cierto que tener quizás un gestor de riesgo externo o algo similar que te diga, mira, en el momento en que el precio llegue a este valor, que puede ser Sí, un porcentaje de tu cuenta, sí o sí cerrar cualquier tipo de posición, como un margin call, ¿no? sí, De manera indirecta, ¿no? Pero entonces creo que tiene mucho sentido para evitar catástrofes sí, que sí, muchas sí. veces la cabeza no sabe gestionar. Pero son cosas que se aprenden con el paso del tiempo y al final tu operativa se basa en eso. También estás aquí gracias a ese tipo de trayecto. Y me gustaría que para cerrar esto, ya sé que le has hecho el consejo ya al Dani del pasado, pero si hablas con la gente que te está viendo ahora mismo, que está escuchándote, ¿qué consejos crees que les podrías dar, por ejemplo, para que consiguiesen al menos tener lo que tú has conseguido, que al final también es vivir de esto? Buah. Pues, a ver, una cosa importante yo creo que es controlar los riesgos por el hecho de que para que esto sea sostenible a largo plazo también tiene que ser sostenible a largo plazo mentalmente. Ujú, Y los vaivenes tan fuertes como los que he tenido yo, que muchas veces igual un día, yo qué sé, un día ganaba 2.000 y los perdí al día siguiente. ujú, Y yo digo, ¿por qué no me he quedado quieto? Y he tenido paz estos 2 días. ujú. Entonces, hay que controlar los riesgos para tener más, y para no estar tan estresado, porque igual pues esta operación la aguantas y la gente lo aguanta, evidentemente, ¿no? Pero a largo plazo, si es demasiado estrés mental, no es sostenible. Entonces, eso es un tema, el control de los riesgos. Luego, el conocimiento personal, lo que comentaba antes pues de saber cuál es tu perfil psicológico, pero claro, esto es un tema que necesita trabajo personal, ser honesto contigo mismo, saber qué es lo que pasa, ser claro, para saber cuáles son los problemas y luego igual pues lo puedes evitar tomando medidas o evitándolos directamente, para que sea más sostenible. Porque yo he visto mucha gente pues, bueno, otros operadores y tal, que pasan una especie de ciclo en el que igual se quedan pillados, pierden más y tal, y es un ciclo eterno, donde se autoengañan, donde, bueno, mucha gente, por ejemplo, cuando viene de fuera, invierten, pues solo piensan en ganar, luego cuando les pasa algo,
que es lo que no esperan, porque no tienen pensado que igual pierden, pues ya conecta con sus emociones y ya lo que suelen hacer es poner tierra encima esperando a ver si ya recupera. Entonces, tienes que conocer para ver cuáles son tus defectos porque, o también tus virtudes para explotarlas. Correcto. Porque tienes que saber que esto, para que a largo plazo sea sostenible y tal, tienes que saber por dónde tirar, Ujú. tienes que saber cómo llevarlo. Entonces, es importante conocerte, conocer cuáles son tus puntos débiles y todo eso para llevarlo adelante. Y luego, pues no sé, a ver, tener un sistema ganador, porque al final, si no tienes sistema ganador y mucho que tengas psicología Correcto, y sí, tal, y sí, sí, sí. no sabes, eso es clave, ¿no? Ujú. Em, lo del plan A y plan B, yo ahí no lo... Cada uno que lo interprete, porque yo no sé, realmente, yo en mi caso, pues funcionó, pero podía haber salido mal. Ujú. Quizás sí, que plan B, pero igual tenerlo muy en el subterfugio, Ujú. en el sentido de ya la última, pero no Ujú. tener un plan B fácil, ahí se Entiendo. puede Ujú. entender. Ujú. Y, y bueno, por ejemplo, igual no seguir mi estrategia, porque realmente yo cuando me dicen, oye, ¿tú recomendarías a alguien invertir? Pues yo diría que no, pero porque por mi tipo de inversión que hago Ujú. yo. Ujú. Que no lo aconsejaría mucho porque es un mercado muy pequeño. Yo creo que hay otros entornos más profesionales igual que pueden funcionar en cierto modo mejor, puedes controlar más los riesgos, no hay tantos vaivenes, sí que ganas mucho, pero al final es mucha, o sea, que sí que puedo ganar en unas épocas cortas mucho, pero el estrés que te genera es difícil de gestionar y Ujú. hay que gestionar también la cabeza para que te aguante. Sí, Y yo creo que ya está, ¿no? qué No creo que bueno. haya más cosas. Son Que buenos sea, consejos. o sea, que tengas un sistema que las cosas que te he dicho, que ya Sí, se me sí. ha ido. Yo No, no, estoy no, y que como... son muy buenos consejos, de verdad, ¿eh? Yo espero que la gente los asuma, los entienda, porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando alguien dice algo importante, muchas veces como se dice de manera natural, pasa muy por alto, ¿no? En plan, no, esto ya lo sé, pero os aseguro que si pensáis bien, escucháis lo que dice, lo que estás diciendo tú, te das cuenta de que son consejos que si los intentas aplicar antes de que te ocurra algo malo, Sí, vale mucho la pena. Y espero que la gente lo sepa hacer, lo puedan aplicar, y que de esta manera quizás tengan un trayecto, quizás, ojalá que lleguen donde estás tú, pero que lo hagan de una manera quizás un poco más lineal, ¿no? Un poco menos, sí. con menos vaivenes. Así que yo Sí, por... porque yo, bueno, a ver, yo como no, nadie me explicó nada y todo fue a base de palos, pues en cierto modo, por la experiencia mía, pues a cualquier persona que le pues, oye, que me dijera, mira, yo voy a invertir y tal, pues sí que le aconsejaría que, que bueno, que está muy bien ganar mucho dinero y tal, pero que controle los riesgos porque al final, pues una de las dos cosas es que, una de las cosas es, por ejemplo, cuando invierte la gente se vuelve optimista Uh -huh, y piensa que va a hacer el movimiento que le uh espera, -huh. que sea un poco más, eh, Humilde, ¿no? Al final, sí, sí, sí. humilde o Uh que piense que igual las cosas no pueden salir y entonces -huh, ya puedes tener un plan, pues las cosas no uh salen. -huh. Que muchas veces igual las ganancias se pueden, no solo se hacen con las ganancias, sino controlando las pérdidas. Correctísimo. Igual hay veces que, oye, he ganado mucho dinero aquí y tal, o he ganado mucho dinero, pero luego si has perdido mucho dinero, Uh pues -huh, se va todo al garete. Pero igual hay unos años en los que no has tenido grandes operaciones positivas, pero como has controlado mucho los riesgos, has tenido un año muy bueno. totalmente, tío, totalmente. Entonces, Uh -huh, hay que controlar siempre las pérdidas para que no tener una situación de disgusto y una uh -huh. situación pues que sea difícil de gestionar. 100%, tío, 100% Dani. Oye, tío, gracias por haber hecho esto. De verdad, sé Para mí un que, placer. te lo digo de corazón, que sé que esto es complejo para ti, para exponerte aquí. Hace mucho tiempo lo intentamos ya y al final no se Sí, pudo hacer. ¿verdad? Entonces me alegra un montón poderte tener por fin en el canal. Espero que la gente valore realmente lo que has aportado. Esta es tu casa, de verdad, siempre que te apetezca volver a charlar, puedes venir, estás invitado. Y gracias, tío, de verdad, es un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo grande. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego.